Logra el equilibrio emocional. Encuentra nuevos senderos hacia una mente sana. Aprende a manejar tus emociones con los consejos que aquí encontrarás. Todo desde una perspectiva psicológica. Del terapeuta Ivanoe Ángeles. Buen día, bienvenido seas a este podcast donde tratamos temas con perspectiva psicológica. Soy Iván Ángeles y estás en tu espacio titulado En Busca del Sentido. Acompáñame en los siguientes minutos a comprender de una manera profunda y sencilla un tema especial que preparé para ti. Hoy te platicaré sobre el sentido de la vida. Para comenzar, hay que comprender la importancia de este tema. Todos y todas en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué significa ser una persona? ¿Existe un propósito para cada uno de nosotros? ¿Qué hace que me levante cada día? Estas preguntas nos evitan ser indiferentes ante las circunstancias que ocurren en la vida y otorgan un sentido a nuestra realidad, al punto que refuerzan nuestro derecho de ser feliz. En cuanto reconocemos nuestro propósito, más profunda será la motivación, la expectativa y el apremio por lograrlo. Este propósito le imprime ganas a nuestro vivir. Ahí radica la importancia de comprender el sentido de la vida, en la medida en la que tengamos claro el a dónde voy y por qué voy hacia allá. Nos será más claro buscar el cómo lograr nuestras metas. Pero bueno, antes de avanzar más y entrar de lleno en la idea central que nos ocupa el día de hoy, comencemos realizando un breve recorrido histórico acerca de este tema con el fin de comprender mejor cómo han evolucionado las perspectivas y puntos de vista de los pensadores con respecto al mismo. Comencemos afirmando que el sentido de la vida ha constituido un problema filosófico muy antiguo que sigue vigente. Puede decirse a manera de reflexión que es uno de los eternos acompañantes del ser humano y principales cuestiones filosóficas, además de ser también un tema central para disciplinas como la psicología, la teología o el ámbito literario. Ya desde la antigüedad existen esbozos de planteamientos sobre esta temática, en su mayoría desde el punto de vista normativo, que también podríamos llamar del deber ser. Así, para Platón, el sentido de la vida se halla en la consecución de una forma superior de conocimiento. Es la idea del bien, de la cual todo lo bueno y lo justo es de utilidad y valor. Esta idea de bien es concebida dentro del mundo de las ideas, pues aloja las esencias que existen, aunque no sean percibidas por las personas. Las esencias son parte del conocimiento abstracto y no pueden ser objeto del conocimiento sensible. No pueden materializarse, solo se puede acceder a ellas a través de la razón. Ciertamente, Platón situó estos modelos explicativos del sentido de nuestra vida en una especie de otro mundo, de un reino extramundano, independientemente de la materia de la que están hechas las cosas que nos rodean. Por ello tuvo Aristóteles que corregir la teoría de su maestro, haciéndole ver que la razón de nuestra existencia, el por qué y el para qué de los seres naturales está contenido en el propio ente físico que somos cada uno de nosotros. Es decir, somos en la naturaleza. Así, una persona ha de estudiar y ponerlo en práctica para ser bueno. Y entonces, para que una persona llegara a ser virtuosa, no bastaba con estudiar en qué consiste la virtud o entender la idea de virtud como Platón lo pensaba, sino que tenía que ser virtuoso mediante actividades virtuosas. ¿Cuál sería pues el sentido de la vida del ser humano? Llegar a ser humanamente feliz, lo cual supone poseer sabiduría, que es el conocimiento del mundo, y la prudencia, que es un comportamiento lleno de ética.
Sin embargo, notemos que como todo el sentido de la vida humana y del ser en general se basa en hechos propios de la naturaleza, sin recurrir a elementos sobrenaturales. Estos elementos los vamos a encontrar a partir de la ideología cristiana. Desde la perspectiva cristiana, el sentido del ser y de la vida humana está fuera del mundo, procede de la trascendencia. El cristianismo retoma una gran influencia platónica en el sentido de la existencia de un mundo ideal, separado del mundo material en el que se desenvuelven nuestras existencias corporales. El mundo cristiano dio por sentada la existencia de un ámbito sobrenatural en el que habitaría Dios. También como en Platón, la mayor dicha humana posible se dará cuando, una vez abandonado el cuerpo y la vida terrenal, el alma puede contemplar directamente ese mundo verdadero y eterno. La diferencia con Platón es que éste consideraba que el mundo ideal es accesible a través de la razón humana, mientras que en el cristianismo la sola razón es incapaz de conocer la totalidad de la verdad. Se hace imprescindible la gracia por un lado y por otro la fe, elementos que nos abren a una supuesta realidad sobrenatural cuyo conocimiento es imposible sin la intervención de Dios. El sentido de la vida para el cristiano sería alcanzar una virtud cristiana en vida, mediante el cumplimiento de los mandamientos, la evitación de los pecados y en general sacrificio y ascetismo, lo cual supone en realidad una renuncia a la vida corporal en pos de una vida espiritual futura en el más allá. Así pues, el sentido del porqué de la vida sería Dios. Ya en la Ilustración y el colonialismo cambiaron la naturaleza de la filosofía europea y la exportaron a todo el mundo. La devoción y la sumisión a Dios fueron reemplazadas en gran medida por las nociones de derechos naturales inalienables y las potencialidades de la razón. El significado de la vida también cambió, centrándose menos en la relación de la humanidad con Dios y más en la relación entre los individuos y su sociedad. Ya en la época de la modernidad surgen posturas más radicales como el nihilismo, el cual plantea que la vida no tiene significado objetivo alguno. Sin Dios como fundamento y objetivo suprasensorial de toda realidad, el mundo de las ideas ha sufrido la pérdida de su poder obligatorio y entonces no queda nada a lo que el hombre pueda aferrarse y por lo que pueda orientarse. El filósofo francés Albert Camus afirma que lo absurdo de la condición humana es que las personas vuelcan valores y significados externos en un mundo que no tiene ninguno y les es indiferente. La era actual ha visto cambios radicales en las concepciones formales y populares de la naturaleza humana. El conocimiento develado por la ciencia moderna ha reescrito la relación de la humanidad con el mundo natural. Actualmente, el tema del sentido de la vida es abordado por varias disciplinas como la filosofía, pedagogía, psicología, sociología, psiquiatría, entre otras, y desde cada una de ellas se aportan elementos para una visión integral del mismo. Cuando se habla del sentido de la vida, es importante definir a qué problemática se hace referencia y es importante diferenciar entre qué sentido tiene la vida en su expresión biológica, tomando el término vida como la forma superior de organismos de la materia, cuyo máximo representante es el sistema nervioso central, y la otra, ¿qué sentido tiene mi vida o la de otro representante de nuestra especie? Pues aquí, vida es tomada como el estar en el mundo de un individuo de nuestra especie, y esta es la pregunta a la que nos referimos en este programa. Ahora, veamos una postura actual que es de mis favoritas y además continúa dando mucho de qué hablar: la teoría de Viktor Frankl. Este célebre neurólogo, psiquiatra, psicólogo y fundador de la logoterapia nos menciona que son muchas personas que al intentar dar respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida experimentan un profundo vacío existencial. ¿Qué es para mí el sentido de la vida si lo único que hago es trabajar? Si todos mis días son iguales y si en realidad no le encuentro sentido a nada de lo que me rodea.
Ante esta situación tan común, Víctor solía dar una respuesta bastante acertada que debe invitarnos a una adecuada reflexión. El ser humano no tiene la obligación de definir el sentido de la vida en términos universales. Cada uno de nosotros lo haremos a nuestra manera, partiendo de nosotros mismos, desde nuestro potencial y experiencia, descubriéndonos en nuestro día a día. Es más, el sentido de la vida no solo difiere de una persona y otra, sino que nosotros mismos tendremos un propósito vital en cada etapa de nuestra existencia. Lo importante es que cada objetivo nos confiera satisfacción y aliento para levantarnos por la mañana y luchar por aquello que deseamos. Es muy interesante analizar el cómo logró llegar Frank a esta postura. Rápidamente mencionaré que Viktor Frankl publicó en 1945 el libro El hombre en busca del sentido, que inspiró a millones de personas a asumir una actitud muy firme, la actitud de sí a la vida. Frankl, como ya sabemos, vivió en piel propia los horrores del Holocausto al ser un prisionero más en Auschwitz, una experiencia que superó de forma estoica y que le permitió posteriormente asentar las bases de un tipo de terapia muy personal, esa a la que conocemos como logoterapia. Asimismo, algo que tuvo muy claro tras sobrevivir aquellos años y a la pérdida de su familia, es que su propósito personal en este mundo no iba a ser otro más que el de ayudar a los demás a encontrar su propio sentido de la vida, a elegir su camino. Por otro lado, tal y como explicó en sus trabajos, dicho objetivo lo llevaba a cabo partiendo desde 3 puntos muy concretos: trabajar día a día con motivación, vivir desde la esfera del amor y tener coraje en cada momento para hacer frente a la adversidad. Me encantaría presentarles de manera más profunda estos puntos, pero por cuestiones de tiempo no se va a poder. Sin embargo, sería genial poder dedicar un programa más adelante a la perspectiva de este gran psicólogo y pensador. Analizar nuestros pensamientos y sentimientos puede ser una herramienta fundamental para encontrarle sentido a la vida. Para esto, puedes tomar como guía la siguiente actividad. Antes de acostarte, plantéate las siguientes preguntas. ¿Qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecho? ¿Qué pequeña cosa ha hecho hoy alguien conmigo o por mí por la que estoy satisfecho o agradecido? ¿De qué manera reacciono ante las situaciones que se me presentan en la vida y cómo las afronto? Es muy importante responder estas preguntas de manera honesta, ya que nos ayudarán a comprender el grado de satisfacción que tenemos en nuestra vida. Recuerda que en tus manos tienes la opción de decidir, salir adelante y romper el esquema que te da la infelicidad. Mi nombre es Iván Ángeles, me encuentras en Instagram como @Iván_Ángeles21. Ahí encontrarás las preguntas para que las puedas descargar y aplicar en tu día a día. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.